Esta situación del coronavirus se alargara todavía más, la cuarentena durara más días, la gente siguiera sin trabajo. ¿Tú ya has pensado cómo afrontarías esta situación? En estos días de cuarentena donde la gente está encerrada, yo he escuchado noticias de que se han sentido ansiosos, de que han tenido mucho estrés, porque, por ejemplo, les preocupa qué podrán estar haciendo el día de mañana, porque nadie sabe realmente cuánto tiempo va a pasar de aquí hasta que acabe la cuarentena. No sabemos si vamos a poder seguir con nuestro trabajo como muchas personas lo teníamos. Personalmente creo que a pesar de la situación que estamos viviendo hoy como país y como planeta, no es tan grave como en otras épocas de la historia. Por ejemplo, cuando se dio el Holocausto, las personas judíos eran perseguidos, eran secuestrados y en estos campos de concentración tenían que trabajar a marcha forzada todos los días de su vida, y además eran torturados física y psicológicamente por los nazis. Hubo un judío en especial que era un psiquiatra y que vivió esta época del Holocausto y contó su experiencia. Viktor Frankl, que cuenta su propia historia, y lo que hace es escribir este libro que se llama El hombre en busca de sentido. Dice que viajaron en el tren donde cabían como 900 personas en unos vagones muy chicos, donde ahí por la asfixia hubo personas que se murieron en el camino, donde de vez en cuando dormitaban parados, y cuando llegan al campo de concentración es ver que los despojan de sus propias pertenencias personales. Fue muy significativo porque entonces dejan todas estas personas de ser individuos y empiezan a ser tratados como animales. Es un maltrato psicológico además del físico. Después de esto también obviamente se separa de sus padres y de su esposa. Bueno, habla de situaciones donde las personas están en condiciones inhumanas, donde por ejemplo las personas solo comen un pedazo de pan al día y muchas horas tienen que estar trabajando en condiciones forzadas, a temperaturas muy bajas, con ropa muy delgada, y prácticamente vivir bajo la podredumbre, bajo la humedad, con probabilidad de morir por neumonía, por una infección del estómago, por depresión, por cansancio extremo. Realmente todas esas personas tenían todas las condiciones para morir. Hubo un determinado grupo de sobrevivientes a los que Viktor Frankl puso mucha atención para identificar qué era eso que hacía que estas personas pudieran haber sobrellevado toda esta situación. Y mientras estuvo todos estos años encerrado tratando de sobrevivir, su familia se vio asesinada en estos campos de concentración. Él no lo supo hasta el momento en que sale y que tiene la oportunidad de buscarlos nuevamente. Habla de situaciones tan críticas como lo que es tener compañeros con los que estás hablando en algún momento cara a cara, y en unos cuantos minutos esta persona muere, ya que lo que hacían era que ahora a este muerto, todavía un poco caliente dice, le quitaban migajas de comida, le quitaban su ropa si es que les quedaba, porque eso les servía a ellos para sobrevivir. Entonces propiamente las personas que murieron en estos lugares ni siquiera tuvieron una muerte digna por sus propios compañeros. Siendo él psiquiatra, dice que realmente esperaba morirse, si acaso, las primeras semanas, porque él refiere mucho que los libros de medicina dicen que el cuerpo humano no puede aguantar situaciones extremas, tan extremas como en ese entonces. ¿Cuál fue su sorpresa? Que realmente el cuerpo humano es capaz de aguantar mucho más de lo que los libros de medicina creen que se puede soportar. Este tema me parece interesante porque no solo habla de una situación de supervivencia física, sino también de una supervivencia emocional. Cuando empieza a analizar, descubre, por ejemplo, que hubo un grupo de personas que se veían sanas a pesar de las circunstancias antes de Navidad o de las fiestas de Año Nuevo. Y cuando pasa este periodo de fiestas de Navidad y de Año Nuevo, de repente estas personas se deprimen, se empiezan a enfermar y solitas mueren. Esto pasa porque tenían la esperanza
de que el holocausto acabara cuando iniciara Año Nuevo. Y como pasa el tiempo, empiezan a observar que esto no va a pasar, entonces empiezan a desmotivarse y empiezan a deprimirse y empiezan a deprimir ellas mismas su propio sistema inmunológico. La razón personal de Viktor Frankl para estar con vida era que cuando él sobreviviera pudiera escribir todas esas vivencias que experimentó saliendo y que el mundo conociera lo que fue vivir en un campo de concentración. El tener que estar reflexionando y pensando lo que iba a ser después de esa pesadilla fue algo que lo motivó a seguir con vida. Dice que las personas que tienen un sentido espiritual a la larga son más fuertes que otras. De hecho, decía que quienes tenían una vida espiritual interior rica pudieron sobrevivir mejor estas situaciones adversas que las personas que eran puramente intelectuales. Ojo, aquí no quiero decir que seas religioso. Es un concepto diferente la cuestión espiritual que la cuestión religiosa. Viktor Frankl fue influenciado por algunos filósofos existencialistas como es Sartre. Sin embargo, él sí considera la parte espiritual y que hay que darle un sentido a la vida. De que pueden pasar las peores circunstancias, puede llegar a vivir una persona lo peor, y sin embargo la libertad que le queda es la de elegir cómo afrontar la situación. Al decir cómo afrontar, en ningún momento quiero decir que esto se refiere a una actitud positiva, de que todo está mal y tomemos una actitud de sí, nada me va a detener, nada va a pasar, yo estoy bien. Porque creo que aquí es donde muchas personas malentienden a Viktor Frankl. Cuando él habla de cómo afrontar circunstancias adversas y de tener una actitud, no habla precisamente de usar actitudes positivas o actitudes de superación personal, sino que particularmente, y se me hace muy importante decir, que él habla de una situación de darle su valor al sufrimiento. Él decía que llegaban momentos de la vida en los campos de concentración donde todo era nefasto, donde le quedaba mucho sufrimiento todo el día, y entonces él entendió que su única tarea era ser digno de ese sufrimiento. O sea, no necesita ser el significado profundo, pero por ejemplo, probablemente las personas que tengan un objetivo, o sea, que digan, es que esto del coronavirus es nada más pasajero, porque yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer estas cosas mañana, son probablemente las que hoy están afrontando mejor la situación que las que en sí como que su vida no tiene sentido. Y por otro lado, cuando ya termina toda esta situación y las personas empiezan a ser libres, viene entonces una siguiente batalla, porque durante el tiempo que estuvieron en el campo de concentración, la tarea, el objetivo principal de él y de muchas personas era sobrevivir. Pero una vez que salen, que ya son libres, que ya no tienen la muerte cerca, tristemente hubo gente que sí falleció después. ¿Y cuál es esta razón? Que después de este periodo de maltrato entra una depresión profunda. Muchas personas, al empezar a recordar todo este maltrato que vivieron y lo cerca que estuvieron de la muerte, que hizo que estas personas se desanimaran y entonces siguieran falleciendo. Viktor Frankl no fue una de esas personas, pero descubrió que la familia que estaba formando y sus papás fueron personas que fallecieron en esa época. Dice que el trabajo personal todavía tuvo que extenderse muchos años más mientras estuvo asimilando toda esta situación. ¿Qué sentido tiene todo esto hoy con lo del coronavirus? Lo que yo puedo asegurar es que las personas que están sobrellevando bien la cuarentena, así como él cuenta, probablemente sean personas que tienen un objetivo después de la cuarentena. Eso hace que no se enfoquen tanto en lo que está pasando hoy, sino que se concentren en hacer las cosas para que el día de mañana puedan seguir su vida de una forma normal. Característico del mexicano, de los que están saliendo a trabajar, probablemente lo hagan con miedo, con preocupación, pero tal vez tengan menos síntomas ahorita de depresión, ansiedad y estrés que los que se quedan encerrados. No por eso yo te estoy invitando a que salgas y que te pongas a trabajar como si nada, sino lo que estoy recalcando una vez más es la importancia de que tengas un objetivo en tu vida,
o una meta que tengas que hacer durante y después de la cuarentena, que al menos probablemente haga que sientas ansiedad, estrés o depresión. Por esa razón es que para mí me pareció importante hablarte de Viktor Frank, porque estamos pasando por una situación difícil, pero cada persona es libre de escoger la actitud que va a usar en estos días y en los días consecuentes, el significado o el aprendizaje que va a obtener de la situación que está pasando. Si tú tuvieras algún tipo de duda, puedes comentarme aquí abajo, o si quisieras tener acceso al audiolibro, también aquí abajo voy a dejar unos links de donde puedes encontrar este famoso libro que él escribió, que muchas personas conocen. Acuérdate que esto es Atención a tu persona, y te invito a que te suscribas aquí y a mis redes sociales como Facebook e Instagram.